Ya estamos grabando. Y si están listos, empezamos. ¿Quieren? Dale. Dale. Ahora estoy compartiendo. Voy a poner el chat. Acá estamos. Bueno, ¿se acuerdan que la clase pasada habíamos visto lo que eran las extensiones, los elementos separables? Elementos separables eran elementos algebraicos que cuando les miro el minimal, resulta que tiene todas raíces simples en la clausura algebraica. Y habíamos visto que en particular en característica cero todos los polinomios irreducibles son separables. O sea, un polinomio separable cuando tiene todas raíces simples. Entonces ahora vamos a pasar a las extensiones separables, que naturalmente van a ser extensiones de un cuerpo K que está formado por elementos separables. Entonces, si alfa está en E, que es una extensión de K, alfa es separable sobre K, si es algebraico, y su polinomio minimal es separable, tiene todas raíces simples. Y una extensión es separable si para todos los elementos alfa en E, alfa es separable. Y las extensiones separables son siempre extensiones algebraicas, se sobreentiende. Entonces lo que habíamos visto en la clase pasada es que como en característica cero todos los polinomios irreducibles son separables, entonces toda extensión de un cuerpo algebraica, de un cuerpo de característica cero, es una extensión separable. También va a haber extensiones separables de cuerpos de característica P, pero no todos. Por ejemplo, el famoso polinomio que pusimos en la clase pasada, ese tan raro, que es irreducible, pero con una sola raíz múltiple, bueno, ese va a definir más adelante una extensión que no va a ser separable. Bueno, la primera observación, que es trivial, y por eso le puse torres y separabilidad 1, porque es la parte de la ida que es fácil, que si tenemos una torre FK y la grande E sobre K es separable, entonces las dos intermedias son separables. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿No? Si tenemos una torre y la grande es separable, o sea que todo elemento alfa en E tiene un minimal en K de X separable, con raíces simples, entonces, ¿por qué va a ser E sobre F separable? ¿Cuál es la razón? Un minimal divide al otro. Porque el minimal sobre O sea, el minimal F sobre F divide el sobre K y el divide, de K sabemos que ya tiene está. raíces simples. Entonces el de F, como tiene algunas de las raíces del de K, tiene raíces simples. ¿Y por qué la de abajo es separable? ¿Por qué F sobre K es separable? Si alfa está en F, está en E. Exacto, porque los elementos de F son elementos de E. Entonces, esta es separable también. El mismo minimal sirve. Así que bueno, separables por ahora se porta bien con las subextensiones en torres. También separabilidad y K inmersiones. Habíamos visto la clase pasada, y lo tengo abierto, corolario 602, el cardinal en extensiones finitas, pero acá estoy hablando de K de alfa con alfa algebraico, o sea que es una extensión finita. Entonces, que habíamos visto que el cardinal del Ohm siempre es menor o igual que el grado de la extensión, siempre es menor o igual que el grado de la extensión, pero coincidía con el grado de la extensión cuando el minimal tenía todas raíces simples.
O sea que esto es exactamente la definición de separabilidad. La cantidad de morfismos, la cantidad de inmersiones es exactamente igual al grado de la extensión cuando el minimal tiene todas raíces simples, o sea, cuando el minimal es separable, y esto es un ida y vuelta. No, Jan, ¿estás ahí o no estás ahí? Jan no está. Bueno, pero ¿por qué era esto? Porque recordemos que las inmersiones mandan alfa a otras raíces del minimal, o a ella misma, pero siempre una inmersión manda alfa a alguna raíz del minimal, y para cada raíz beta del minimal hay una inmersión, es un sí, solo sí. Pero esto tiene como consecuencia lo que dice abajo, o sea, la sigma de alfa para sigma recorriendo el OM son las raíces del minimal. Con lo cual el minimal es el producto para alfa recorriendo el OM de X menos sigma de alfa. Eso está claro, es una consecuencia inmediata del renglón de arriba. Pero esto, fíjense que lo que no era tan obvio es que este polinomio, acá, de la derecha, está en K de X, porque es un minimal. Es el minimal de alfa. Y además es irreducible. O sea que este polinomio, que en principio es un polinomio formado por raíces, por morfismos evaluados en alfa, que uno no tendría por qué saber que está en K de X, y sin embargo está en K de X y es un polinomio reducible, porque es el minimal. ¿Se entiende? ¿Qué estoy diciendo? Qué fuerte esto de la derecha, porque no es obvio escribiendo este polinomio así, que está en K de X y que es irreducible. ¿Vamos bien? A ver, porque nosotros sabíamos que un morfismo tenía que mandar raíces de un irreducible en raíces del irreducible. Es un solo sí, Georgie. Una inmersión manda sí o sí alfa en alguna raíz de su polinomio minimal, y para cada raíz del polinomio minimal hay una inmersión. No termino de entender por qué como que no lo veo como nuevo esto. ¿Qué es lo que dice de nuevo? No, lo que no es nuevo es que ese es el minimal. Pero lo que es nuevo, en algún sentido, es que el polinomio de la derecha, que uno no pareciera que está en K de X, sí está en K de X. O sea, si yo te doy el polinomio de la derecha de una, vos no sabrías por qué decirme que está en K de X. Si no tuvieras el bagaje que ya tenemos. Si no supieras que es el minimal. Ahora, como vos sabés que es el minimal, está en K de X. No sé si es muy sutil lo que estoy diciendo, o si se entiende. Sí, no sé. Como que yo, si veo X menos sigma de alfa, yo sé que sigma de alfa tiene que ser una raíz del minimal de alfa. Claro. Entonces, el producto de X menos cada uno de esos, encima son inyectivos, tiene que recorrer todas las raíces del minimal, que son simples, sería la novedad, ¿no? No, capaz que yo la estoy complicando porque a mí me parecía que no era tan obvio. Es que porque el sigma de alfa en principio está en K de alfa, o sea, no es tan obvio porque así escrito no veo que los coeficientes Claro. vayan a K. Si vos no te das cuenta que ese es el minimal, no tenés por qué pensar que ese polinomio está en K de X. Tendría que estar no en K de alfa, sino en K barra de X. Ese polinomio, sus raíces están en K barra, o sea que ese polinomio en principio está en K barra de X. Pero el hecho de que las tenemos todas hace que esté en K de X. Claro. Está bien. Es lo que está escrito ahí en la primera raya. El primer renglón, perdón. Y la segunda parte dice que alfa es separable sobre K, si solo si K de alfa sobre K es separable. Hay una dirección que es obvia, que es la dirección de la izquierda, ¿no? Yendo de derecha para izquierda. ¿Qué quiere decir que K de alfa sobre K sea separable? Eso quiere decir que todos los elementos de K de alfa son separables,
en particular alfa, el generador, es separable. Pero ahora lo que queremos probar, para probar la implicación de izquierda a derecha, es que cualquier beta que esté en K de alfa es separable. Cualquier beta que está en K de alfa es separable. Dicho de otra manera, podríamos probar que el cardinal del ohm de K de beta en K barra es igual al grado del minimal de beta. Eso es equivalente a ser separable. No sé si es lo que vamos a hacer, pero digamos, eso es una posibilidad. Entonces veamos qué hacemos. Lo que vamos a usar es que ya sabemos dos cosas. ¿Dónde estoy? Acá. Vamos a meter la subextensión K de beta dentro de la subextensión K de alfa, porque beta está en K de alfa, o sea que tiene sentido considerar este diagrama. Como yo sé que alfa es separable sobre K, este grado es el cardinal del ohm. ¿Está bien? Y como yo sé también del ohm sobre K, es el cardinal del ohm sobre K, ¿dónde va a parar alfa? Pero recién vimos que si alfa era separable sobre K, también es separable sobre K de beta, porque es una subextensión la parte de arriba. Entonces, como alfa es separable sobre K de beta, esto es el cardinal del ohm, este grado, sobre K de beta. Y lo que nos faltaría probar, para probar que beta es separable sobre K, es, por ejemplo, que ese grado es el cardinal del ohm. Pero acá tenemos muchas cosas que ya sabemos. Fíjense, tenemos todas las reglas de producto. Ya sabemos que el cardinal del ohm es el producto de los cardinales, eso vale siempre. El cardinal del ohm es el producto en una torre, es el producto de los cardinales, que es lo que tengo acá. Cardinal del ohm es el producto de los cardinales, en una torre, o sea, pongo K de alfa sobre K, lo pongo como K de alfa sobre K de beta, y después K de beta sobre K. Y también sabemos que se comportan bien los grados, que el grado de K de alfa sobre K es el grado de K de alfa sobre K de beta, por el grado de K de beta sobre K. Esas dos cosas ya sabemos que se comportan bien siempre. Ahora, si el grado de K de alfa sobre K es el cardinal del ohm, y el grado del cardinal de K de alfa sobre K de beta es el cardinal del ohm, la única posibilidad que hay es que el grado de K de beta sobre K sea el cardinal del ohm, para que se cumpla la igualdad. ¿Estamos de acuerdo? O sea que vía la equivalencia que elemento separable es el cardinal del ohm, o sea que elemento separable, que el grado es el cardinal del ohm para un elemento separable, acabamos de probar que si alfa es separable sobre K, todos los elementos de K de alfa son separables sobre K. Tenía una pregunta, tal vez un poco burra, sí. Pero si esto es para extensiones finitas. Estamos en extensiones finitas, ¿no? Claro, que yo puedo contar los morfismos y... pero yo lo hice para K de alfa recién. Sí, no, yo sé, en este caso cierra. Pero en general, ¿hay algo con extensiones infinitas también? ¿Puedo hacer alguna cuenta parecida ¿De contar o no? Morfismos? No. No. O sea, capaz que algo se podría hacer, pero no sé cómo. No sé qué decir. Cuando no son algebraicas tampoco tenemos... Igual siempre este concepto tiene que ver con algebraico, Nunca ser trascendente acá. Esta extensión, por ejemplo, K separable no tiene por qué ser E sobre K finita. Ajá. Entonces, vos me decís que decir que si E sobre K tiene un cardinal infinito, entonces el cardinal del ohm tiene el mismo cardinal, no lo sé. La verdad, puede ser que sí. No lo sé, no lo pensé nunca. Decime. ¿Puedo hacer una pregunta sobre este tema que vamos a ver ahora? ¿Quién es? Julián.
Estoy Bien, sin sí. cámara. Sí. Yo ayer estuve leyendo esto y me cerró la ida, pero no me cerró la vuelta ¿Lo que en la vamos a demostración. probar ahora? ¿Lo que vamos a probar Sí, ahora? Bueno, lo en lo que discutimos vamos a ver entre ahora. todos. Lo discutimos entre Dale, todos ahora, ¿te parece? dale. Queremos probar que si E sobre K es separable, en el caso finito, el cardinal del Ohm es el grado de la extensión. grado de la extensión. Que en el caso de antes, perdón, para que quede claro, lo había usado solamente en el caso que ya sabíamos. Lo habíamos usado solo en el caso que ya sabíamos. Que es este. Por eso le había puesto separabilidad y que inmersión es 1, en el caso generado por un solo elemento. Entonces vamos al caso general. A ver, tengo que ir más abajo, ¿no? Estoy en la otra página. Esto. Queremos probar entonces que cuando una extensión es separable finita, si solo si el cardinal del Ohm es lo que tiene que ser. Entonces, lo que digo es que, a ver, lo que dice acá, inducción en E sobre K, en el grado. Bueno, si E sobre K es igual a 1, no hay nada que probar, porque en ese caso siempre sabemos que es K y que el ohm es la identidad. El único ohm es la identidad. Si es la identidad sobre K, es la identidad. Entonces estamos en el caso que K es mayor que 1, y por lo tanto hay un elemento en alfa que no está en K. Un elemento alfa que está en E, pero no está en K. Entonces vamos a meter en forma natural esa torre. E sobre K de alfa sobre K. E sobre K de alfa sobre K son todas cosas finitas acá, porque E sobre K es finita. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Contexto finito. Quiero buscar. Me encanta que diga 724 y no sé qué es 7. Es anterior, acá, está acá. Bueno, entonces, lo que sabemos, a ver, K de alfa sobre K, separable si solo si el ohm de K de alfa sobre K es el grado. Eso ya lo sabemos. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, esa es la proposición de hecho. Es la proposición anterior. Y después, por hipótesis inductiva, a ver si estamos de acuerdo, esta extensión, E sobre K de alfa, tiene grado menor que E sobre K. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, sí. ¿Julián también? Sí, es al final el tema. Bueno, seguimos. Entonces, Sí. como esta es separable, sí, solo sí, el cardinal del ohm es el grado de la extensión. Ahora bien, eso vale siempre, que E sobre K es E sobre K de alfa por K de alfa sobre K. Y también vale siempre que el cardinal del ohm es el producto de los cardinales. Sí. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Y entonces, ¿qué es lo que me falta? Capaz que yo me olvidé de escribir algo acá, pero ¿falta algo? No, o sea, hacer un sí, solo sí con todo. Sí, pero hay un tema. ¿Cuál es? Hay una cosa que me salió y una cosa que no me salió, entre Sí. cosas que no están dichas. Primero, o sea, vos lo que querés ver es que, o sea, la ida está todo bien, porque si vos tenés E sobre K separable, entonces E sobre K alfa y K alfa sobre K son separables, porque ya lo habíamos dicho, ¿no? Sí. Y entonces haces los productos y todo te será bien. O sea, con la ida está todo perfecto. Pero con la vuelta hay un tema, porque primero, a vos te podría pasar que te dé bien, o sea, que te dé bien la igualdad, pero que los factores no sean los mismos. Mira, para la vuelta vos decís, el producto, el cardinal del ohm, para que tengo que encontrar acá. El cardinal del ohm es el producto de los cardinales de los ohms. Sí, ¿Estamos de acuerdo? sí. Ahora, como E sobre K de alfa es separable, el cardinal del ohm es el grado, este. ¿Eso de K de alfa ya es separable? Creo que, si estoy O sea, estoy entendiendo diciendo de la bien, vuelta. o sea, lo que faltaría decir es que si vos tenés los pedazos de la torre separables, entonces la torre general es... No, eso es lo que quedamos probando. Es lo que vamos a probar.
Yo lo que tengo son los pedazos separables. A ver, ¿cuál es la hipótesis acá? Pero es una igualdad de Pará, me cosas. falta algo. Para mí está bien, Tere. No, pero Vos decís- sí, es la hipótesis inductiva. Porque lo estás haciendo en inducción llamada D al grado de la extensión. Entonces ahí tenés algo de grado de extensión menor que D, y entonces la extensión es separable si solo si el cardinal del Ohm es ese número. Sí, pero para la vuelta hay un problema. O sea, hay un problema igual que ya supe cómo se arregla. Pero el otro, o sea, yo me convencí que en la vuelta vos llegás a que K alfa sobre K es separable y que E sobre K alfa es separable. Pero no sé cómo terminás con eso. No, sí, perdón. O sea, lo que pasa es que yo Eso me es lo que acabo de decir, por eso. quise ganar tiempo y hacer la ida y vuelta en una sola inducción. Habría sido más prolijo hacer la ida y la vuelta por separado. Pero O sea, lo que necesitamos para la inducción es, a ver, esto vale, sí. esto vale. Lo que necesitamos para la inducción es saber que ya sabemos que el grado de E sobre K de alfa es menor que el grado de E sobre K, y ya sabemos, ya sabemos que esta es separable si solo si esto coincide con K de alfa K. Esto ya lo sabemos, ¿no? Las de la derecha. O sea, vos usás también la hipótesis inductiva de la vuelta. Lo que necesito es poder garantizar que E sobre K de alfa es separable y que K de alfa sobre K es separable. Yo igual eso me lo pude creer. ¿Por qué? Porque por una desigualdad. Porque teníamos una desigualdad que era para un lado y que era estricta a menos que tengamos separabilidad en lo que es grado de extensión y cantidad y cardinal del Ohm. Entonces hay una desigualdad que si no fueran las dos separables te quedaría estricta y no podrías tener que el grado de E sobre K es igual que el cardinal del Ohm. Pará. Claro, ahí tenés. Sí, entonces ya está. A ver. ¿Qué es lo que queremos O sea, La hipótesis es que el cardinal del Ohm es K. Sí. Esta es la hipótesis. ¿No? o sea, y si usás la hipótesis inductiva, como podés como factorizar el cardinal del Ohm, sabes que cada pedazo te implica que las otras extensiones son separables. Lo que me parece que está diciendo Julián, que es lo que dije antes, es que tenés que garantizar que E sobre K alfa y K alfa sobre K separables impliquen que E sobre K separables, porque nosotros vimos al revés en la proposición de antes. Pero lo estamos haciendo. ¿Y por qué Eso no lo hicimos todavía. lo hizo después? Claro, lo Aparece aclarás después, pero después. más arriba te pasaste. Creo Aparece que no hace inmediatamente falta. después. Aparece Tipo, acá. ¿puedo Más decir arriba. algo? Sí, por supuesto. Tipo, Ahí. o sea, Tercero. No. Hagámoslo todo. que para la vuelta, Por no haber escrito que la ida y la vuelta por separado. yo creo que la vuelta se arregla diciendo que agarrás un elemento cualquiera de la extensión que está fuera de acá, así este alfa, y bueno, el grado es menor que el grado total, y por hipótesis inductiva es separable. Entonces, como cada elementito es separable, toda la extensión es separable. Pero yo no quiero hacerlo usando no sé. No sé si quiero hacerlo usando lo siguiente, o si no sale todo de una. Claro, el tema es si después para probar lo siguiente no usamos esto. Claro, sí. Fíjense, Yo- o sea, a este nivel, la hipótesis es que o sea, estamos probando la vuelta. Entonces, sabemos que el Ohm es EK, es la hipótesis, y lo que queremos probar es que la extensión es separable. ¿Y qué quiere decir que la extensión sea separable? Sí, no zafo, está mal hecha. Está mal hecha esta demostración. No zafo. Porque todavía no sabemos qué quiere decir que la extensión es separable. O sea, perdón, insisto, para mí lo que falta ver es eso, que si vos tenés una torre y Ay. cada
parte de la torre general es separable. Ahí ya podés asegurarlo. Porque vos con la hipótesis inductiva te asegurás de que E sobre K de alfa y K de alfa sobre K sean separables por la igualdad de los cardinales, de la igualdad del cardinal del Ohm. Pero ahí tenés que decir, entonces, E sobre K es separable. Como que eso sí habría que decirlo. Porque vos para ir para el otro lado, tenés que si E sobre K es separable, entonces cada partecita lo es. Sí, estoy de acuerdo. Entonces hay que probar primero que sobre K es separable. A ver qué hice yo acá. Pero la demostración que dijo Enzo no está bien. Igual la tendría que repetir porque yo ya me la olvidé. Está en el chat. ¿Perdón? Que está en el chat. Claro, pero, claro. Claro, o sea, no es esta demostración, hay que hacer otra demostración. Exacto. O sea, ni es inducción. No, tal cual. No sé por qué me se ve con la inducción. Claro, entonces, esto podría ser la ida, y para la vuelta pones esto que dice acá, que ya lo Para la resuelve. vuelta necesitamos probar, como decís vos, que es separable. Yo igual estoy viendo la demo de Enzo, que creo que funciona, no estoy seguro. La reescribimos, no pasa nada, la reescribimos bien. Dale. Sí, me se ve con la ida y la vuelta no le presté mucha atención. Pero cuestión, sí. Bueno. Está, ok. Voy a tener en cuenta la demostración de Enzo y arreglar esto cuando lo arregle, digamos. Pero entonces lo que acaba de probar, en mitad de esto, tengo que reorganizar esta parte. Es que si E sobre F y F sobre K son separables, entonces E sobre K es separable, lo que está metido acá adentro. Y eso implica la igualdad después. O sea, hay tres cosas. O sea, el orden... Igual, Sí. perdón, no sé si le entendí bien a Enzo, pero digo, esto que está acá te permite probar la ida sin problemas, Ahí ¿no? está, perfecta. La vuelta es como si vos agarrás, como, Para la vuelta necesitas poder deducir que E sobre K es separable. claro, pero lo que yo digo es, o sea, ¿no podés pensar como indexando solo uno más? ¿Qué es No sé si indexar? necesitas algo, porque digo, es finita la extensión, entonces vos vas a tener que es cada alfa 1 hasta alfa n. Y al final es lo que estamos haciendo en lo que sigue. Claro, pero por eso, no necesitas, creo, todos. Porque digo, me parece mucho más general hacer que si los dos pedazos son separables, el total es separable. Porque estás usando agregar uno nomás. Sí, pero bueno, está. O sea, es más general, pero Lo nada. pienso y lo reescribo y después lo analizamos entre todos. Yo igual creo que lo que dice Enzo es más fácil que Sí. que lo de las torres, porque yo estuve googleando las torres para ver si encontraba una solución, y todos usaban este lema. Así que creo que es mejor usar la vuelta, una vuelta que no dependa de lo de torres. Porque la ida ya la tenemos todo, pero la vuelta hay que usar algo que creo que entra en razonamiento circular. Bueno, Y veamos. creo que lo de Enzo está perfecto. Sí, prometo tenerlo en cuenta. Perfecto, gracias. Porque lo que pasa que por lo que yo me confundí es que por ahora no tenemos, salvo para K de alfa, salvo para una extensión simple, no tenemos otra caracterización de separable que saber que el minimal tiene raíces simples. Salvo para K de alfa. A este nivel, para K de alfa, sí sabemos que separable sí coincide con el Ohm.
pero no tenemos otra caracterización de separable en general. Bueno, déjenme pensarlo. ¿Cómo hago para que no se me pierda lo que escribió Enzo? Si querés le saco una captura de pantalla y te mando por mail. Ay, la verdad que lo podría hacer yo, ¿no? Soy Bueno, todo eso. soy bastante... ¿Cómo hago acá esta captura? Print screen. Ok, gracias. Sí, evidentemente Bueno, igual, creámonoslo con lo que hablamos, que esto es cierto, y entonces esto también implica que lo que sigue, capaz que el orden no es el orden natural. Acá está escrito, de hecho, E sobre K separables y solo si F y FK son separables. Capaz que estaría antes, yo qué sé. Ahora lo vemos. Si K de alfa 1, alfa n son separables y solo si los elementos que los generan son separables. Bueno, esto es un caso particular del E sobre K separables y solo si F y FK separables. Y qué sé yo, por torre, bueno, no sé. A este nivel ya no sé cómo se hace, pero me imagino que yo lo había pensado por torres. Esto. Sí, yo fui indexando de a uno. Empecé Acá con K. de a uno y los on vale y vale todo, vale, o sea, acá todo vale. Y pero entonces, perdón, si vos tenías una extensión finita, no tenías finitos elementos, tales que K de alfa 1, alfa n eran E. Por eso yo te decía, pero yo para Claro, si probar, haces esta demo, no, pero así. para probar esto usé el anterior yo. O sea, usé el lema Ah, ok, está bien. No, pero no también te hace punto falta, porque logrado. en realidad si lo haces por torre, y como dice, ¿dónde está? Perdí mi lápiz, perdón. Lápiz, acá está. La ventaja de hacerlo cuando es así, es que lo haces por torre. Cada una ahora es simple. Entonces, para cada una podés usar, que ya sabés, que vale Claro, está bien. Pensé que había hecho como a mano, agregando cada uno o algo así. podés hacer O una... tengo que usar lo que viene después. A mí no me había salido ¿Cómo? esto. Que a mí no me habían salido estas cosas. A mí me salió con el lema de recién. O sea, Pero usé que podía lo terminás por inducción. O sea, si querés hacerlo más prolijo, lo haces por inducción. Pero lo que tenés seguro es que acá, bueno, ¿dónde está? Me faltó el K. Acá está el K. Sabés que esta es separable si solo si alfa 1 es separable sobre K. Sabés que K de alfa 1 alfa 2 es separable sobre K de alfa 1 si alfa 2 es separable sobre K de alfa 1. Sí. Pero fíjate que la hipótesis es que alfa 2 es separable sobre K. O sea que Sí. alfa 2 es separable sobre K de alfa 1 en particular. Está bien. Sí, O sea, cada una Bueno, es separable explico sobre la eso. anterior. Claro. ¿Y sí. qué necesitamos? Y usando lo de las torres. sí, qué sé yo. Ya voy a ver cómo lo arreglo, pero seguro que todo cierra. Seguro que Ok. todo cierra y que separable se comporta bien, por suerte. Sí, es que en esta cuenta por lo menos yo usé la vuelta del lema de recién. O sea, probé que el grado de la extensión coincidía con el OM y entonces separable. O sea que hay que hacer bien la vuelta del lema de recién. Sí. Pero Lo mismo después que el vale S para... ya no. ¿Cómo? En el caso del S conjunto, no. No, pero No, en caso de ese, el truco, como siempre, es reducirse al caso Pasar a lo finito. siempre. Eso siempre Claro, se hace. necesito torre. ¿Cómo? No necesito saber qué vale para las torres. No, ahora ya sabés que vale para caso finito, porque si tomás un elemento en KDS, el elemento involucra finitos elementos de S. Está ¿No? bien. Y al involucrar finitos elementos de S ya es un K de alfa 1 alfa n, ya está dentro de un K de alfa 1 alfa n. ¿Estamos de acuerdo? O sea, acá lo vas a hacer para cada beta en S. Y vas a decir, si un beta está en S, es un polinomio en finitos elementos de S, polinomio porque es algebraico, KDS entre paréntesis es igual a KDS entre corchetes, ¿no? O sea, siempre si beta está en S, en KDS, perdón,
que es lo mismo que KDS entre corchetes, porque estamos en extensiones algebraicas, entre corchetes, porque estamos en extensiones algebraicas. Entonces beta es un polinomio en S1 hasta ST, pongamos. Estos están en S. Y entonces beta en realidad está en K de S1 ST. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Sí. Y por hipótesis S1 ST son separables. Y estás en el caso anterior. ¿Vamos, Georgie, con eso? Sí, sí, bien. Y el 3 es el que tendría que haber hecho antes. O sea, bueno, dejemos esta parte porque estamos siendo bastante desprolijos ya. Yo ya estoy siendo bastante desprolija. No, pasa que el problema es, no lo sigamos, obvio, pero digo, el 3, me pasó lo mismo que lo que dijo, creo que Julián, que fue el que habló, que es, para hacerlo a mano, usabas los anteriores que estuvimos usando recién. O sea, todo se remitía al primer lema que tiene que salir sin esto. Por eso, lo vamos a hacer. O sea, ¿qué quieren? ¿Que nos demos 10 minutos y lo escribamos bien ahora? ¿O que lo escriba bien y lo vemos en la clase que viene? Uf, Enzo te mandó prácticamente una amenaza terrorista por el chat, pero Ya veo, bien. che, no me pongas tantos cositos de esos cuadraditos de cardinal y qué sé yo, porque me asusto. Bueno, pero copy-paste en el text y pasa, y queda perfecto seguro. No se puede hacer copy-paste en Zoom. Chan. Lamentablemente. Porque yo intenté varias veces hacer copy-paste. A ver, sí, no pueden valer ninguna, o sea, si vale la igualdad a nivel grande, no puede valer ninguna desigualdad, ninguna de las dos desigualdades a nivel intermedio. Lo que costó escribirlo después que Juja te lo pase. Bueno, ya entendí. Juja, me lo tenés que pasar. Yo les prometo que voy a encontrar una forma linda de escribirlo y que cierre. Bueno, acá estamos en compuestos. No, los dos están en K barra para asegurarnos que podamos operar. Entonces, lo que dice la última es, acá, que si tenemos K, tenemos F, tenemos L, y tenemos arriba K barra, en el medio tenemos FL sobre L, como extensión de L. Entonces lo que estamos diciendo es que si esta es separable, la de abajo, entonces FL sobre L, el bracito que le corresponde, me quedó el brazo mal enganchado, es separable. O sea, si la de abajo es separable, la opuesta es separable. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Cómo podemos verlo a FL para asegurarnos eso? ¿No podés indexarle los elementos de L, tipo F Me de encanta L? la palabra indexar, jamás se me habría ocurrido. Adjuntar, bueno, no sé, como le Me quieras gustó decir. más adjuntar. Ahí va. Bueno. LDF. LDF, estamos adjuntando elementos separables. Y es una extensión algebraica y estamos adjuntando elementos separables. Los elementos de F son separables sobre L porque son separables sobre K. Y L es una extensión de K. Entonces ya está. Y la última que tengo acá
es que si en una, o sea, por suerte la separabilidad se porta bien con todo. Si tenemos de nuevo una composición, así, entonces la grande es separable, sí, solo si las dos chiquitas son separables. Perdón, me perdí un poco en la de recién, en la de ¿por qué FL sobre L es separable? Perdón. Porque FL es LF. Es el menor A ver. cuerpo que contiene a F y a L. Es L de F. Ah, ok, o sea, pensándolo como el segundo, Pensándolo como el segundo. como la segunda consecuencia. El segundo, exacto. Perfecto, gracias. Bueno, y esta, buenísima, porque, bueno, clarísimamente hay una que ya conocemos 20 veces, que si FL es separable, entonces las dos subextensiones son separables. Y al revés, esta es separable, L sobre K es separable, FL sobre L es separable, FL sobre L es separable, por lo anterior, porque F sobre K es separable, y entonces es como torre de separables. ¿Hasta ahí estamos? Sí, había que después buscar una demostración de lo de torres que no use otras cosas, porque usamos lo de torres para bastantes demos de acá. Pero vamos a corregir lo de Torres, lo dije. ¿Quién es? Claro. Julián, perdón. Julián, dijimos que lo vamos a corregir, no te preocupes. O sea, no podemos Ok. encontrar una demostración que no pase, que no use algo que necesitamos. Claro, sí. Bueno, Bueno, ok, perfecto. esto es como un recuerdo, pero siempre, nosotros en toda extensión finita, muchísimas veces vamos a trabajar con extensiones finitas normales, que van a ser cuerpos de descomposición de un polinomio. Las extensiones finitas normales son el cuerpo de descomposición de un polinomio. Y entonces, ese cuerpo de descomposición va a ser una extensión separable, solo si el polinomio es separable. O sea, las raíces son todas simples. Del cuerpo de descomposición de un polinomio separable es una extensión separable. Y repito ahora, nosotros habíamos visto antes que el minimal de... ¿Cómo era lo que habíamos visto antes? La primera proposición, decía quién era el minimal de alfa en la extensión K de alfa. Perdón, primera, acá. Acá, si miro la extensión K de alfa, el minimal de alfa sobre K se puede expresar en función de las inmersiones de K de alfa en K barra. Pero ahora lo vamos a expresar en función de las inmersiones de E en K barra, sabiendo que alfa está en E. Entonces, ahora ya no estoy mirando las inmersiones de K de alfa en K barra, sino todas las de E en K barra. Ahora, ¿qué pasa? Si supongamos, yo miro todos los sigmas que hay, finitos o infinitos, no me importa, los miro a todos, los sigmas de E en K barra. Ahora, todos estos sigmas, cuando yo miro los valores sigma de alfa, no puede tomar una cantidad infinita de valores, porque los valores sigma de alfa son únicamente raíces del minimal de alfa, son finitos. Entonces, esos valores los escribo como sigma 1 de alfa hasta sigma k de alfa. ¿Qué son, entonces? Son de este conjunto, no conjunto, eventualmente infinito, donde hay varios elementos repetidos, por eso no, sería un no conjunto, porque estoy repitiendo elementos acá a la izquierda, en realidad lo escribo como conjunto. Y elijo
K morfismos, K inmersiones de E en K barra, sigma 1, sigma K, tal que esto me dé todos los valores distintos de sigma de alfa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Estoy tomando un conjunto finito de inmersiones que me dan todos los valores posibles de sigma de alfa. Entonces, el minimal va a ser el producto de X menos estos sigma I de alfa. Entonces, ¿qué son los sigma? Son las distintas inmersiones de E en K barra que me dan distintos valores en alfa. Tomo uno para cada uno de ellos. Entonces, esto ahora expresa el minimal no en función de las inmersiones de K de alfa en K barra, sino de inmersiones de E en K barra. Pero no de todas, de las que necesito. ¿Y esto por qué es? Es por la extensión de inmersiones. Es por la extensión de inmersiones, porque sabemos que cada psi que va de K de alfa en K barra se puede extender a un sigma. Y que todo sigma restringido a K de alfa va a ser un psi. Entonces cada uno de estos psi va a ser algún sigma I de alfa. Entonces, esto ahora todavía no se ve bien porque es como más complicado, era más fácil trabajar directamente con las inmersiones de K de alfa en K barra, pero a veces uno no las tiene a mano. Tiene a mano todas las de K, de E en K barra. A veces uno conoce las inmersiones de arriba y no conoce de una las de K de alfa. Entonces, esto vamos a ver en ejemplos enseguida por qué nos va a ser útil. Otra pregunta es, ¿cuántos sigma en el OM de E en K barra extienden a un psi dado? ¿Cuántos hay? Si, supongamos que la extensión es finita, para simplificar, ¿no? O sea, tenemos acá K, tenemos K de alfa, supongamos todo finito, ¿eh? Y tenemos E. Y acá tenemos K barra. Y acá tenemos un psi de E en K barra. ¿Cuántos hay acá, sigma, que extienden? ¿Cuántos son los sigma que extienden a un mismo psi? Como el grado de la extensión, ¿no es? El grado este. Siempre estoy en el caso separable, ¿no? El grado este. Porque, ¿se acuerdan cuando habíamos visto que todo sigma, que había una biyección entre el OM de K de alfa en K barra y el K de alfa OM de E en K barra con el OM de E en K barra? O sea, cuando el famoso teorema que habíamos visto en la clase pasada, que era una cosa así. Que todo sigma de E en K barra era la composición de la extensión de un psi de K de alfa en K barra y de un tau, que era un F morfismo de E en K barra, que era la identidad sobre F. Acá lo habíamos escrito con K, acá con F, y acá con K también. Esto es el teorema de la clase pasada. Entonces, si todo esto es separable, el OM de E en K barra que deja a K de alfa fijo es el grado de esta extensión. Entonces vamos a tener efectivamente E sobre K de alfa inmersiones que extienden a un mismo psi. Eso lo vamos a ver ahora en ejemplos y lo vamos a ver mejor en lo que sigue. Entonces, de nuevo, empezamos con nuestro ejemplo favorito, Q de raíz cúbica de 2 omega, porque eso es
el ejemplo donde todo pasa. Sabemos que es una extensión separable porque el minimal de raíz cúbica de 2 es x cubo menos 2, y el minimal de omega es x cuadrado más x más 1, y todo lo que acabo de decir no hace falta, porque estamos sobre Q, no hacía falta hacer nada, las extensiones finitas de Q son separables, las extensiones algebraicas de Q son separables, o sea que no tenía que justificar nada. Y ahora que me doy cuenta de la hora, vamos a hacer la pausa antes de empezar este ejemplo. Así que retomemos en 10 minutos. ¿Está? Vale. ¿Te puedo pedir si me mostras un segundito la parte de abajo de todo de la hoja 3? Quiero chequear una cosita. Porque me había autoconvencido y ahora estoy dudando. La última de esas, en la que le adjuntamos el LDF. Acá. Sí, yo me había notado eso y me había convencido, pero digo, vos tenés que F separable sobre K. Sí. O sea, ¿cómo llegás a Los que? elementos de F tienen un minimal en K de X que tiene raíces simples, que tiene todas sus raíces simples. Sí. Bueno, ese minimal que está en K de X está en L de X. K Sí. está metido en L, es un polinomio de L de X. O sea que los elementos de F son raíces de un polinomio que tiene todas raíces simples. Ok. La definición de separable no te diga tenés que agarrar un minimal. Es cualquier polinomio con todas las raíces simples. Claro. Si un polinomio tiene todas sus raíces simples, en particular el minimal. Ok. En los 10 minutos que hay ahora, yo no voy a pensar de nuevo la demostración esa que nos tuvo tanto a maltraer, porque no me va a dar el tiempo y me voy a poner nerviosa. Lo voy a hacer después. ¿Está? Así que... Sí, obvio. No sé si querés frenar la grabación, Tere, ahora. No paré la grabación. ¿Qué tengo que hacer? Stop share, ¿no? Primero voy a hacer esto y después voy a hacer un pause. Gracias. Grabando. Acá estoy. ¿Me ven? Digo, ven lo que hay que ver, no a mí. Sí, sí, te vemos. Bueno, tenemos Vemos. entonces nuestro famoso OM. Ay, dame pelota. A ver, perdón, ¿eh? No, esto lo voy a hacer un poco más chico porque si no, no me da acceso el... Ahí está. Nuestro famoso OM favorito, que ya sabemos quiénes son todos los morfismos, acá los tenemos. Sigma 1 es la identidad, sigma 2 deja fijo raíz cúbica de 2, pero manda W en W cuadrado, etcétera, etcétera. Los traté de ordenar con un cierto patrón. Entonces los tres, sigma 1, sigma 3 y sigma 5, no, al revés. Sigma 1 y sigma 2 mantienen fijo raíz cúbica de 2, sigma 3 y sigma 4 mandan raíz cúbica de 2 en raíz cúbica de 2 omega, y sigma 5 y sigma 6 mandan raíz cúbica de 2 en raíz cúbica de 2 omega cuadrado. Entonces, Una pavada de tipeo, ¿eh? Esa identidad debería ser Q del lugar este. acá no tendría que ser Q. Pero una recontra pavada. Tiene que ser la identidad de todo, de todo E. ¿Dónde lo voy a anotar? Lo tengo que anotar. Identidad de E. Bueno, E es Q de raíz cúbica de 2, qué sé yo, ¿no? Identidad de E, corríjanlo. Sí, pero no importa. Yo lo voy a corregir acá, pero después acá esto no lo vuelvo mucho a mirar, entonces no me sirve mucho. Lo voy a llamar E, como siempre. Acá es E. Bueno, fíjense, ¿quién es el minimal de raíz cúbica de 2 sobre Q? El minimal de raíz cúbica de 2 sobre Q, ya lo vimos tantas veces, es este polinomio, x menos raíz cúbica de 2, x menos raíz cúbica de 2 omega y x menos raíz cúbica de 2 omega cuadrado. Ahora fíjense, de todos mis sigmas, hay
3 valores distintos tomados por raíz cúbica de 2. Raíz cúbica de 2, raíz cúbica de 2 omega y raíz cúbica de 2 omega cuadrado. Entonces, estos son los famosos sigma 1, sigma 2, sigma 3, bueno, sigma 1, sigma 3, sigma 5 de la proposición anterior. Esos son los que hay que multiplicar. Y cada uno de ellos, en este ejemplo, está tomado 2 veces. Tanto sigma 1 como sigma 2 valen lo mismo en raíz cúbica de 2. Tanto sigma 3 como sigma 4 valen lo mismo en raíz cúbica de 2, etc. Entonces, pasa lo siguiente. Bueno, es que después lo comento eso. Y análogamente, ¿quiénes son los distintos valores tomados por omega con estos 6 sigmas? Y omega toma solo 2 valores, omega y omega cuadrado. Entonces el minimal es x menos omega por x menos omega cuadrado. Pero fíjense qué interesante es esto. ¿Cuánto da este polinomio? O sea, ¿cuáles son los valores tomados por raíz cúbica de 2 más omega? Raíz cúbica de 2 más omega, si le aplico sigma 1 me da raíz cúbica de 2 más omega. Si le aplico sigma 2 me da raíz cúbica de 2 más omega cuadrado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Mirando a dónde va a parar raíz cúbica de 2 y omega. Si le aplico sigma 3, me da raíz cúbica de 2 por omega, más omega. Si le aplico sigma 4, es raíz cúbica de 2 omega más omega cuadrado. Con sigma 5 me da raíz cúbica de 2 omega cuadrado más omega, y con sigma 6 este último valor. ¿Y estamos de acuerdo en que todos estos valores son distintos? ¿Estos 6 valores son distintos? Sí. ¿Por qué son distintos? Lo que yo pensé, no sé si tiré mucha fruta, es pensarlos como polinomios en Q, o sea, con coeficientes en Q raíz cúbica de 2, de W como variable, de omega como variable, y ver qué coeficiente a coeficiente no son iguales. Sí, me parece que está bien lo que haces, pero me parece que es un poquito complicado tal vez. Creo que hay un argumento como más directo. ¿Grado de extensiones? A ver, O del minimal. explayate. No, es que yo lo que usé, o sea, en el momento lo pensé como que el grado del minimal era 6, pero porque hace un tiempo lo habíamos hecho. Pero, nada. Sí, pero sin saber eso. A Claro. ver, ¿por qué sabemos que estos son todos distintos? Si ustedes recuerdan, ¿cómo era la base de una torre con respecto a las dos bases? ¿Se acuerdan? Si BI tenemos, por BJ con IJ exacto. menos. Si teníamos extensiones finitas, ¿por qué pongo E abajo? K, F y E, que son todos K espacios vectoriales, y si acá tengo una base BI, como K espacio vectorial, o sea, linealmente independientes, y acá tengo una base WJ como F espacio vectorial, o sea, linealmente independiente sobre F, ¿quién era la base de E sobre K? ¿Se acuerdan? Lo hicimos en el segundo BI por clase, WJ. y todo el mundo dijo que eso era re trivial, ni siquiera lo escribimos. Esta era la base, ¿no? De E sobre K como K espacio vectorial. Entonces, fíjense, tenemos que raíz de 2 y raíz de 2 omega son LI como K espacio vectorial, y raíz de 2 omega cuadrado también son LI. No, esto será la base, estos serán base, estos 3. Bueno, son base. Tenemos combinaciones Q lineales de la base, son todos distintos. ¿Vamos de nuevo? Hola. Sí, dale. Contalo de vuelta. Cuento de vuelta. ¿Quién es la base como Q espacio vectorial de la torre completa? Es raíz cúbica de 2, raíz cúbica de 2 omega, raíz cúbica de 2 omega cuadrado. No, perdón, lo digo bien.
La base de f sobre k es 1 raíz cúbica de 2 y raíz cúbica de 2 al cuadrado. ¿Vamos bien? Sí. La ¿Cuál base, estás pensando? la base Perdón, de e sobre f es 1 y omega. perdóname, ¿cuál estás pensando como F y como E? F es esta, f de raíz cúbica de 2q. Raíz cúbica de 2, esa es f. Ok. Entonces la base acá es 1 raíz cúbica de 2 y raíz cúbica de 2 al cuadrado. ¿Está bien? Sí. Porque son los primeros elementos del minimal. O sea, el minimal es x cubo menos 2, hay que llegar hasta raíz cúbica de 2 al cuadrado. Sí. Sí, sí, sí. Raíz cúbica de 2, raíz cúbica de 2 al cuadrado. Y la base en el segundo nivel es 1 omega, o si quieren omega, omega cuadrado, que es lo mismo que escribir 1 omega. O sea, en lugar de tomar 1 omega, tomo omega, omega cuadrado, que también es base. Porque el minimal es omega cuadrado más omega más 1. Entonces, fíjense, la base del producto es hacer todos los productitos estos. Entonces, raíz cúbica de 2 es un elemento de la base. Omega es un elemento de la base. Raíz cúbica de 2 por omega es un elemento de la base. Raíz cúbica de 2 por omega cuadrado es un elemento de la base. ¿Está? Estoy tomando distintas combinaciones lineales de los elementos de la base. Entonces, son todos distintos. ¿Alguien lo quiere repetir? Es que a mí eso último no sé si me quedó claro. O sea, estás tomando combinaciones. Puede ser, Yo si tenés cuando una lo base, pensé a lo bestia. tipo, Igualé un par y 2 a 2, tipo llegaba a No, absurdos. Y... lo dije, no, eso no. Fue lo que Pero seguro dije. no era para nada difícil, porque restás, sumás, multiplicás por W y llegaba, pero me Sí, doy pero cuenta que muchas. era un pensamiento muy básico. igual el argumento que yo digo es más general. A ver, Claro. Nico, si vos Sí, tenés B1, B2, B3, que son sí. base, ¿puede pasar que A1, B1 más A2, B2 más A3, B3 sea igual a B1, B1 más B2, B2 más B3, B3? O sea, igual coeficiente a coeficiente, sí. La única opción. Exacto, es exactamente lo que estamos haciendo acá. Ah, porque claro, estás usando como combinaciones de a dos nada más, está en sí, qué boludo, obvio. Sí, Ninguno de estos dos pueden ser iguales porque tienen distintos coeficientes en la base. claro. Eso es un argumento general, digamos, que va a pasar siempre. Bueno, el hecho es que estos 6 elementos son distintos, con lo cual los 6 sigmas mandan raíz cúbica de 2 más omega a distintos valores, con lo cual el minimal de f de raíz cúbica de 2 más omega sobre q es este producto, por la misma proposición anterior, porque es hacer x menos los valores tomados. Pero fíjense que si el minimal tiene grado 6, esto es una subextensión de Q de raíz cúbica de 2 omega, de grado 6. ¿No? ¿Hasta acá estamos bien? Estamos así. Esto es nuestro árbol original, nuestra torre original. Q de raíz cúbica de 2 más omega es una subextensión de Q de raíz cúbica de 2, omega. Pero esta acabamos de probar que tiene grado 6, porque el minimal tiene grado 6. Y la grande tiene grado 6. ¿Y qué implica esto? Son iguales. Que son iguales. ¿Está claro para todo el mundo? Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Sí, sí. Son iguales. O sea que encontramos un elemento que genera la extensión Q de raíz cúbica de 2 omega. Un elemento que se va a llamar elemento primitivo de la extensión. Y es muchísimo mejor cuando encontramos elementos primitivos. Porque cuando uno tiene un elemento que genera la extensión, sabe todo.
sabe cómo son los morfismos, sabe quién es el minimal, o sea, sabe todo cuando están dados por un solo elemento, porque sí o sí sabemos que los morfismos son mandar este numerito a otra raíz del minimal. Esos son los morfismos. O sea, tenemos mucha más información cuando las extensiones son simples. Simples es porque estén generadas por un solo elemento. Y el elemento que genera lo vamos a llamar más adelante el elemento primitivo. Bueno, vamos a hacer un poco ahora para terminar la clase de hoy, que creo que nos falta mucho por suerte. Bueno, faltan un par de hojitas. Vamos a hacer jugar con los minimales, las distintas relaciones entre los minimales. Entonces, fíjense esta primera observación. Minimales vía isomorfismo. Si uno tiene una extensión f sobre k, a ver, ¿dónde estás? Acá estoy. Tenemos una extensión f sobre k, y tenemos un k-morfismo sigma, y acá siempre estamos dentro de k barra, ¿no? ¿Y qué pasa con sigma de f? Sigma de f, como sigma es un monomorfismo, es una inmersión, sigma de f va a ser isomorfo a f, ¿está? Porque estamos acá restringiéndonos a la imagen. ¿Qué pasa con sigma de f? Sigma de f también es un cuerpo. Si f es un cuerpo, sigma de f es un cuerpo vía este isomorfismo, ¿no? Las operaciones, bueno, quiero decir, las operaciones las heredamos de k barra, son las mismas que el más y por que ya tenemos. Pero, ¿qué tenemos que probar? Que el producto de dos elementos del cuerpo está en el cuerpo. Y sí, porque esto es un morfismo de cuerpos. Que la suma de dos elementos del cuerpo están en el cuerpo. Que la inversa, que la resta, que el 0 y el 1. O sea que esto es un cuerpo. Es otra extensión de K, que no tiene por qué ser igual a F. ¿Ahí vamos bien? Ahora, si yo tomo un alfa acá en F, este alfa, ¿a dónde va a parar? Va a parar a un sigma de alfa, que va a estar en sigma de F. ¿Estamos de acuerdo? Ay, pero le puse psi. A todo lo que llamé sigma acá le puse psi. Acá. Perdón. En la proposición le puse psi, porque es el que va a jugar el rol de abajo después. Todos estos son psi. ¿Está? Entonces, esta observación lo que hace es comparar el minimal de alfa sobre f y mirar qué le pasa a este minimal cuando esto está en f de x. Como está en f de x, le puedo aplicar psi, porque psi, le puedo aplicar psi. Y esto va a ser psi de un polinomio x a la n más a n menos 1, x a la n menos 1, más a 0, con coeficientes en f, y esto en realidad es hacer x a la n, más psi de a n, x a la n menos 1, más, psi de a 0. O sea que este claramente es un polinomio que está en psi de f de x. Ojo con este igual porque que no se confunda. Este igual es así. ¿Vamos bien? O sea, cuando yo hago psi de f de alfa f, es un polinomio que está en psi de f de x. ¿Está? Pero por otro lado, si x a la n más a n menos 1 más a 0 lo descompongo como x menos alfa 1 hasta x menos alfa n, lo voy a seguir acá abajo. Si x a la n más a n menos 1, x a la n menos 1, más a 0, ¿cómo se factoriza en K barra? Se factoriza como x menos alfa 1 hasta x menos alfa n.
Es un polinomio irreducible. Cuando lo mando por psi, me vuelve a dar un polinomio irreducible, porque isomorfismos, ahora se me cagó, perdón. Miren lo que está pasando. Se me enloqueció. Prueba control Z. Control Z, Es deshacer, ahí va. como que, ahí está, ahí me volvió a dar bola. Ahí volvió a dar bola. Gracias. Control Z. No sé qué pasó, ¿eh? Bueno. Donde alfa es alfa 1. Siempre alfa va a ser alfa 1. Cuando yo lo miro por psi, a esto, eso es el psi de esto. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo no puedo hacer psi de alfa 1 hasta psi de alfa n, porque no están en F. Y psi está definida sobre F. Pero yo puedo agarrar cualquier extensión fijada, como hice antes, a todo K barra de psi, y entonces esto es lo mismo que hacer psi barra de este polinomio, y psi barra de este polinomio es x menos psi barra de alfa 1 hasta x menos psi barra de alfa n. Entonces, el polinomio irreducible xn más a 0, cuando yo lo mando por el isomorfismo psi, es un polinomio irreducible. Y este polinomio irreducible de la derecha es el minimal de psi barra de alfa 1. ¿Qué es lo que dice ahí? Lo que dice acá es que la imagen por un psi del minimal de alfa sobre f, la imagen por un psi del minimal de alfa sobre f es el minimal de psi barra de alfa en psi de f, en el cuerpo que le corresponde a f. Y donde este psi barra es cualquier extensión que se me haya ocurrido de psi a la clausura algebraica de K. Esta es la relación que hay cuando yo mando un minimal por un morfismo. Todo esto tiene sentido, porque tiene sentido el cuerpo psi de f. Lo que no tiene sentido es hacer psi de alfa, porque alfa no está en f, hay que extender. Y por eso uno habla de la extensión de psi de alfa. Pero todo esto es lo natural, como tiene que ser. Y esto es un poco lo que habíamos hablado antes de la cantidad de extensiones. Y esto nada más, estas proposiciones de esta página y la siguiente son puro manejo de escribir las cosas como hay que escribirlas. Para esto, recuerdo que es súper fundamental la proposición que vimos la clase pasada y que vamos a usar todo el tiempo, que si uno tiene una torre, K, F, E, y tenemos un morfismo, sigma, de E en K barra, que este morfismo es de E en K barra y es la identidad sobre K, por eso le había puesto el K abajito, y comparamos esto con dos morfismos. ¿Por qué me salen chuecas las flechas? Bueno, comparamos estos con dos morfismos. Por un lado tenemos psi, que va de F en K barra, y a cada psi de F en K barra le habíamos asociado, prefijado, una extensión, que era un automorfismo de K barra, y de este lado teníamos el tau su F, que eran los morfismos de E en K barra, que eran la identidad sobre F. Entonces lo que habíamos visto es que había una biyección entre estos dos conjuntos, el conjunto de los sigma K con el conjunto de los tau F y el conjunto de los psi K, que era que sigma K es
la extensión que yo prefijé de psi k compuesta con tau f. Es como que si en esta materia algo va a ser útil, es recordar esto. Y después cuando se termine la materia directamente se lo olvidan, porque no hace falta recordarlo mucho más. Pero entonces fíjense, vamos a ver cómo es tomar el producto de x, son extensiones finitas, esto, no puse que era finito. Son extensiones finitas, para que esto tenga sentido, tengo que agregar finito acá. Porque si no, esto no tiene sentido, tomar el producto sobre el OM de todos los x menos sigma de alfa. Entonces, vamos a comparar el polinomio, que es tomar el producto sobre el OM, todo el OM de e sobre k, todo el OM de arriba, de x menos sigma de alfa, recuerdo que son extensiones finitas. Y vamos a comparar con el minimal de f de alfa k. Y justamente vamos a ver que cada uno de los psi k se repite la cantidad e sobre k de alfa veces. Entonces, vamos a probarlo primero. Acá estamos. El producto de x menos sigma de alfa, cada sigma lo escribí, como dije antes, como psi barra compuesto con tau. Entonces lo escribo como este producto. Pero ahora, ¿qué pasa? Como alfa está en k de alfa, como alfa está en k de alfa, y tau es la identidad sobre k de alfa, tau de alfa es alfa. Tau es la identidad sobre k de alfa, ¿no? Tau es la identidad sobre k de alfa. Entonces tau de alfa es alfa, con lo cual esto es psi barra de alfa. Pero alfa está en k de alfa está en k de alfa, y psi barra extiende a psi. O sea que esto en realidad se puede escribir como el producto de x menos psi alfa. Y esto, de acá a la derecha, es exactamente el minimal de alfa. Este es exactamente el minimal de alfa. O sea que es el producto sobre la cantidad de sigmas en el OM de e de k de alfa, tau, la cantidad de tau en el OM de e sobre k de alfa, k barra sobre k de alfa del minimal. Estos son siempre los mismos. ¿Cuántas veces los estoy multiplicando? Los estoy multiplicando el cardinal del OM. Y el cardinal del OM, como todo es separable, es el grado de la extensión. El cardinal del OM es el grado de la extensión. O sea que lo que estamos diciendo, vuelvo arriba, es que cuando yo miro el producto de x menos sigma de alfa sobre todos los morfismos, es el minimal elevado al grado de la extensión e sobre k de alfa. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Y en la segunda parte, tiene mucho que ver con lo que dije recién, lo anterior. A ver, ¿cómo es? Supongamos que E es una extensión simple, generada por el elemento primitivo θ, donde θ es separable sobre K. Entonces yo conozco el minimal de θ sobre K. ¿Qué hice acá? No sé qué puse acá. ¿Está bien esto? ¿Qué puse? Ah, sí, porque esto es lo que quiero probar, perdón. Entonces, lo que estoy diciendo es, ¿cómo es el minimal de θ sobre K comparado con el minimal de θ sobre F? ¿Cómo es el minimal de θ sobre K comparado con el minimal de θ sobre F? Entonces, lo que esto dice es que el minimal de θ sobre K es el producto del minimal de θ sobre F, después del minimal de psi de θ sobre psi de F, para algún psi, y después el otro, y todos los psi que tenga.
O sea, es el producto para todos los psi que van de F a K barra de los minimales de psi de tita sobre el cuerpo psi de F, con respecto al cuerpo psi de F. Si lo hago para 2, a lo mejor se entiende lo que estoy diciendo. Si lo dibujo para 2, supongamos que haya solamente 2 psi, ¿no? Entonces supongamos que el OM de F en K barra tenga solamente 2 psi. Siempre la identidad es uno posible y otro. Supongamos que sean solo 2. Supongamos, ¿eh? Entonces lo que está diciendo esto es que cuando yo hago la extensión de K, voy a tener F, voy a tener psi de F, que va a ser el otro cuerpo que tenga, y después voy a tener E, que es K de tita. Que va a ser extensión tanto de F, en realidad, perdón, no es extensión de psi de F. Pero entonces, ¿qué dice esto? ¿Cómo es el minimal de tita sobre K? Es el producto, el minimal de tita sobre K es el minimal de tita sobre F, que va a ser un factor. ¿Y quién es el otro factor? El otro factor va a ser el minimal de la imagen de tita por psi, pero como esto no tiene sentido, la tengo que extender, en el cuerpo tita de F. Enseguida lo vamos a ver en el ejemplo. O sea, por cada otro subcuerpo que yo me puedo formar, va a haber un factor. Y de nuevo la demostración es simplemente jugar con la definición y con esta cosa que escribimos acá de sigma como psi compuesto con tau. El minimal de tita sobre K ya sabemos que es el producto para los sigma en el OM de X menos sigma de tita, pero cada sigma es un psi barra compuesto con tau. Entonces en realidad, fíjense que este psi barra, si lo saco para afuera, lo puedo sacar para afuera porque psi barra de X menos tau de tita es lo mismo que X menos psi barra compuesto con tau de tita, cada uno de estos factores es lo mismo, pero cuando lo saco para afuera, en realidad, en este producto están los términos que dependen de psi barra, que dependen de psi barra o que dependen de psi, están los términos que dependen de tita. O sea que lo descompongo como un producto de dos productos. Y este psi barra lo saco para afuera de todos los términos que dependen de tau nada más. Todo esto es usando que psi barra es un morfismo de cuerpos. Que psi barra del producto es el producto de la psi barra, etc. Pero ahora a este nivel tengo el minimal de F de tita sobre F. Esta es la definición del minimal de tita sobre F. Entonces, este término de acá adentro es el minimal de tita sobre F, entonces es psi barra del minimal de tita sobre F. Y como vimos antes, bueno, y como este polinomio está en F de X, es lo mismo decir psi barra que psi. Entonces, acabamos de probar que F de tita K es el producto por los psi de F en K barra de psi del minimal de tita sobre F. Lo que es también muy natural. Y bueno, decir que esto es lo mismo que hacer el minimal de psi de tita sobre psi de F es lo que habíamos visto antes. Entonces, fíjense, terminamos con este ejemplo y con esto terminamos. En el caso 1, lo que hice, la torre, es mirar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá está. La torre es Q
Q de alfa, que es raíz cúbica de 2, y arriba Q de tita, que es el elemento primitivo de mi extensión favorita. Entonces, lo primero que hice fue comparar el polinomio producto de x menos sigma i de alfa, de raíz cúbica de 2, con el minimal de raíz cúbica de 2. Y fíjense que los distintos sigma i mandan raíz cúbica de 2, en raíz cúbica de 2, raíz cúbica de 2 omega y raíz cúbica de 2 omega cuadrado, cada uno 2 veces. Entonces me termina quedando el minimal de raíz cúbica de 2 sobre q, cada uno 2 veces al cuadrado. Y el 2, es el grado de esta extensión. El 2 de acá, el exponente 2, es el grado de la extensión de arriba. Y la otra, vamos a mirar, vamos a comparar el minimal de tita sobre k comparado con el minimal de tita sobre f. Entonces, f era q de raíz de 2, raíz cúbica de 2, q de raíz cúbica de 2. F era q de raíz cúbica de 2. Y tita era raíz cúbica de 2 más omega, que es el elemento que genera la extensión de arriba. Entonces, ¿quién es el f del tita sobre f? Bueno, los morfismos de f de tita sobre f, ya me perdí yo. ¿Quién es f de tita sobre f? Hay que mirar... ¿Es el mismo de Q? Más chico. No, más chico. Más chico. No, Sí. es más chico, es más chico. Es más chico, porque f de tita sobre q tiene grado 6, ya vimos. Pero Sí, ¿quiénes sí, son los... Ahí está, perdón. ¿Quiénes son los morfismos? ¿Qué puse ahí? Xi1, Xi2, Xi3. No, f de tita sobre f, esta extensión tiene grado 2. La de arriba. Ay, no, perdón. Q de tita. Esta tiene grado 2 y esta tiene grado 3. Los morfismos de acá es mandar omega a omega o omega a omega cuadrado. Estos son los morfismos que hay acá. Los dos morfismos. Entonces, mando omega a omega o omega a omega cuadrado. Raíz cúbica de 2 me queda fijo. Entonces el minimal es x menos raíz cúbica de 2 más omega por x menos raíz cúbica de 2 más omega cuadrado. O sea, estoy armando el minimal usando los morfismos. ¿Todos me siguieron ahí? Hola. Sí. Sí. Hay dos inmersiones de Q de tita en Q barra que dejan fijo a F, a Q de raíz cúbica de 2. Hay dos inmersiones, nada más acá, que dejan fijo a Q de raíz cúbica de 2. Es mandar omega a omega o mandar omega a omega cuadrado. Estas son las dos que hay. Tiene grado 2 la extensión. Manda omega a una raíz de su minimal. El minimal de omega es mandar x cuadrado más x más 1. Mandar omega, 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 omega cuadrado. Así que acá tenemos dos inmersiones. Entonces tengo que hacer las imágenes de tita por esas dos inmersiones. Me queda raíz cúbica de 2 más omega o raíz cúbica de 2 más omega cuadrado. Este es el minimal. Sobre q de raíz cúbica de 2. De hecho, ¿qué da esto? Si uno hace la cuenta. Da x menos raíz cúbica de 2 menos omega por x menos raíz cúbica de 2 menos omega cuadrado. ¿No? O sea, en definitiva, me da x menos raíz cúbica de 2 al cuadrado
más x menos raíz cúbica de 2 más 1, que es efectivamente un polinomio que está en q de raíz cúbica de 2 de x, como lo vemos por los coeficientes. Vemos por los coeficientes que el único coeficiente raro es raíz cúbica de 2 y sus potencias. Así que este es el minimal de θ sobre q de raíz cúbica de 2. Y teníamos 3 psis. Los psis son los que están a este nivel. Son los que mandan q de raíz cúbica de 2 a q barra. Teníamos 3 psis. El primer psi manda raíz cúbica de 2 en raíz cúbica de 2. El segundo raíz cúbica de 2 en raíz cúbica de 2 por omega. Y el tercero raíz cúbica de 2 a raíz cúbica de 2 por omega cuadrado. Entonces, vamos a ver el efecto de estos 3 psis a este minimal. Cuando yo hago psi 1 de f de θ q de raíz cúbica de 2, psi 1 es la identidad. O sea, psi 1 manda raíz cúbica de 2 en raíz cúbica de 2, no me cambia nada. Y entonces me queda que es el mismo. Pero psi 2 lo que hace es mandar raíz cúbica de 2 a raíz cúbica de 2 omega. Entonces, fíjense que en el minimal voy a mandar raíz cúbica de 2 a raíz cúbica de 2 omega. Raíz cúbica de 2 a raíz cúbica de 2 omega. Y omega lo dejo fijo, porque en realidad estoy tomando como extensión de psi 2 la que deja omega fijo. También podría tomar como extensión de psi 2 a la que manda omega cuadrado. Entonces, la imagen de raíz cúbica de 2 más omega sería raíz cúbica de 2 omega más omega cuadrado, que es el segundo término. Pero da lo mismo, no importa la extensión que uno tome. Entonces, resulta que psi 2 del minimal me va a dar este polinomio, que va a ser el minimal de raíz cúbica de 2 omega más omega en el cuerpo q de raíz cúbica de 2 omega en el cuerpo q, sobre el cuerpo q de raíz cúbica de 2 omega. Y finalmente, cuando yo miro psi 3 en el minimal, me va a dar los otros dos términos que me faltaban para formar el minimal completo. El minimal completo de θ, el minimal completo de θ sobre q tenía 6 términos. Tenía 6 términos. Bueno, esos 6 términos son el producto de estos 3 términos. Son el producto de este término, después este término y después este término. Cada uno de ellos es el minimal de θ o de psi de θ o del otro psi de θ en el cuerpo correspondiente. Así como se dividen los minimales, se factorizan los minimales cuando uno toma cuerpos intermedios. Digo, es interesante estas propiedades de naturalizar el tema de los minimales y de cómo son, y sobre todo ayuda a verlo en ejemplos, trabajar ejemplos, porque es importante naturalizar estas cosas, como meterlas adentro, no sé cómo decirlo. Voy a parar de compartir y voy a parar de grabar. Ok, no se olviden.